tardes, amigos. Estamos muy contentos de estar aquí hoy reunidos con motivo de la presentación del libro del mensaje de Silo en Valencia. Un gran saludo para todos. Agradecemos a la Casa del Libro que nos ha facilitado su librería para hacer esta presentación. Hoy contamos con la presencia de distintos amigos de asociaciones y algunos medios de comunicación. Agradecer la presencia de Eduardo Gonzalo, que está aquí a mi lado. Él hará la presentación del libro. Eduardo es presidente de la Fundación Pangea, que impulsa el mensaje de Silo y promueve los distintos parques del mensaje en el mundo. También colabora con el Centro Mundial de Estudios Humanistas con sede en Moscú. Pero sobre todo, Eduardo es un amigo entrañable y un modelo para todos nosotros. Un fuerte aplauso para Eduardo. Buenas tardes a todos, nuevamente. Ante todo quiero agradecer a los organizadores esta oportunidad que nos han dado, también a la editorial EDAP en la publicación del libro, a la Casa del Libro en la que estamos y por supuesto a todos vosotros por haber asistido a esta presentación del mensaje de Silo, este libro que para mí tiene un gran significado. Estamos aquí para presentar un libro, a mi modo de ver, muy especial. En todos estos años tuve la oportunidad de conocer la obra de Silo, sus prácticas, sus experiencias, que dieron rumbo a mi vida. Una dirección marcada por lo que se menciona en el libro que hoy presentamos. La primera vez que vi este libro, la primera parte del libro, se conoce como La mirada interna. En aquel momento aparecía como anónimo, no había un... Y ahora prácticamente también aparece como anónimo porque no se sabe bien si el título del mensaje de Silo es un título y dónde está el autor. No hay referencias en la contraportada, en la solapa, no se indica nada, es un libro un poco atípico. Normalmente los libros se ponen muchas indicaciones para darle prestigio, para darle alguna referencia. Este aparece como bastante desnudo, solamente con unas letras con el mensaje de Silo. Tienes que leer lo que pone dentro para saber qué es. Cuando lo leí por primera vez, me pareció no haber entendido bien todas las cosas aparentemente sencillas que se decían, dichas con tan pocas palabras. Como veis, el libro tiene pocas palabras, tiene muchos espacios vacíos, casi como para meditar. Lo leí y me pareció no haber entendido bien todas las cosas aparentemente sencillas. Me parecía más bien una forma de hablar poética, a la que yo hasta entonces no había sido muy afecto. Me parecía bastante difícil de penetrar este lenguaje. Poco a poco me di cuenta que el modo de describir la experiencia interna no correspondía a un momento histórico preciso, ni siquiera a una particular cultura, sino que conectaba con la experiencia personal de un modo que trascendía la vida cotidiana y por otro lado te acercaba a las preguntas fundamentales que todo ser humano se ha hecho alguna vez en la vida. Era un libro, a mi modo de ver, sin época, sin área cultural precisa. Parecía un libro para el ser humano. Incluso ahora ni el autor aparece manifiesto, tampoco información alguna a cómo se escribió el libro, las circunstancias históricas en las que apareció, como si hubiéramos rescatado un libro de una época desconocida. Lo interesante, por tanto, estaba en el contenido del libro y no quién lo había escrito, dónde, etc. Era, a mi modo de ver, un lenguaje directo, profundo, que requería meditación y contrastar con la propia experiencia todo lo que aquí se decía. La verdad que fue de una gran ayuda poder contar con algunos otros que también investigaban con similar ánimo. Llevaba yo varios años buscando alguna respuesta a preguntas referidas al sentido de la vida y no había encontrado respuestas que me abrieran el horizonte del futuro.
Percibí en este libro que había algo nuevo, pero estaba referido a la experiencia, no a una respuesta intelectual. No había un discurso, sino el relato de la experiencia de alguien que, partiendo del sinsentido, había descubierto algo que la humanidad ha estado buscando siempre desde el comienzo en este planeta. Se me pedía en el libro, al menos, meditar en profundidad lo que se decía y no tanto discutir, ya que no estaba en condiciones de hacerlo. De otro modo, no estaría buscando una referencia de vida. Durante años estuve estudiando y buscando en muchas corrientes de pensamiento, religiosas, alguna respuesta, algún procedimiento que había futuro, y en todas aquellas tenías que creer en algo, tenías que aceptar ciertos principios. Sin embargo, aquí aparecía una descripción de pasos en la experiencia interna, tal que al irlo siguiendo me ponía en presencia de otro mundo. Lo primero que el libro presenta es el objetivo y el modo de realizar este objetivo. Dice el libro: aquí se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Esto era justo lo que yo estaba buscando. Quiero resaltar que este libro, en otro momento personal de mi vida, tal vez no hubiera tenido la fuerza que tuvo en aquel momento, ya que los intereses de las personas varían y no siempre estamos abiertos a algo nuevo, ya que tenemos otras cosas más importantes que ocuparnos. Esto es importante resaltarlo, ya que este libro va dirigido a personas con ciertas inquietudes, con ciertas aspiraciones referidas a descubrir el sentido de la vida. Y normalmente estamos en temas que, si bien importantes, como el trabajo, la familia, las relaciones, los estudios, los proyectos vitales, etc., a veces no dejan espacio para pensar en quién soy, a dónde voy, cómo llegué a este mundo, qué sucederá cuando lo deje. Preguntas que deberían interesarme principalmente. Pero de hecho solo sucede esto en ciertos momentos de mi vida, a veces referidos a accidentes, sean personales o de seres queridos. En esos momentos reflexiono sobre la vida, sobre la muerte, el más allá, qué sentido tiene todo. Pero al poco tiempo esa puerta se cierra y nuevamente soy absorbido por la dinámica cotidiana y me olvido hasta el próximo choque. Por ello, este mensaje puede germinar en un terreno fértil. Este terreno fértil es el de la situación de fracaso, de desilusión, de falta de futuro, de soledad, de desconcierto, de oscuridad. En esos momentos, tal vez pueda estar abierto a algo nuevo. El mensaje de Silo es para aquel que siente verdaderamente la necesidad de alivio, de esperanza, de futuro, de sentido, de comprensión. Cuando los castillos de arena se han derrumbado, allí está el mensaje de Silo para darle a la vida una esperanza, una nueva dirección. Así reconocí como impacto aquellas primeras frases con las que comienza el libro que me conmovieron. Decía, y dice: no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Toda justificación de las acciones, sean estas despreciables o excelentes, es siempre un nuevo sueño que deja el vacío por delante. Dios es algo no seguro. La fe es algo tan variable como la razón o el sueño. Así continúa el capítulo 3 con frases que impactaban en mi mente. Examinemos alguna. La que me parece fundamental en este libro, el eje. No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. En esta sentencia estudiaba y veía que había dos partes.
que las podemos estudiar de un modo lógico. La primera estaba referida a la vida, la segunda parte estaba referida a la muerte. Si estudiamos esta segunda en relación a la primera, podríamos enunciarla del siguiente modo: si todo termina con la muerte, no hay sentido en la vida. Pero vemos que no sabemos qué sucede tras la muerte. Unos creen, otros no creen, pero no sabemos qué sucederá, así que no podemos avanzar mucho. Para unos todo termina, para otros no, pero no lo sabremos hasta que nos muramos. Se trata, por tanto, de creencias. Sin embargo, si ponemos el énfasis en la primera parte de la sentencia, es decir, no en el hecho de la muerte, sino en el hecho de la vida, tenemos una salida existencial. Es decir, puedo plantearlo lógicamente de este modo: que nuestra vida no tiene sentido y todo termina con la muerte, y diríamos, la vida no tiene sentido y después tampoco. O bien, la vida tiene sentido y por tanto no todo termina con la muerte. Esto nos lleva a una situación en donde no dependo del hecho de la muerte, sino del hecho de la vida, de si ésta tiene o no sentido, y si tiene sentido, lógicamente, nada puede detener ese sentido. Así que esta primera sentencia me ponía en situación de reflexionar acerca del tipo de vida que tengo, si tiene o no sentido. Esto me pone en contacto con mi experiencia personal y cada uno puede responder a esta pregunta. Es como si dijéramos que el mayor sufrimiento que puede imaginar el ser humano, el hecho de que va a morirse, pudiera solucionarse con una experiencia que diera sentido a la vida, lo cual sería extraordinario. Cuando digo solucionarse me refiero al sufrimiento interno que me produce el imaginar el final de mi vida, ya que al tener una experiencia trascendente se abre un horizonte nuevo, temporal, sin límites. Ya en estas primeras sentencias aparecía un modo muy profundo de encarar la situación existencial. En el capítulo 5 me volvía a resonar fuertemente el encuentro con experiencias inspiradoras, que a veces uno ha tenido pero no sabe a qué se deben, solo que aparecen y desaparecen, pero quedan como los sueños, como referencias aisladas en el mar de la vida cotidiana. Dice el libro, a veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron, a veces he captado un pensamiento lejano, a veces una alegría inmensa me ha sobrecogido, a veces la realidad la he visto de un modo nuevo. Y así continúa. ¿Qué significaba que a veces tenemos intuiciones, inspiraciones, enamoramientos, experiencias no habituales que me transportaban o me hacían tomar contacto con algo especial, con un significado profundo? En ese punto me llamó la atención algo en lo que él se hablaba de un despertar. Pero ¿de qué despertar se estaba hablando si se supone que estamos despiertos? Allí me di cuenta que normalmente estamos casi hipnotizados por los estímulos, sean del mundo externo o sean del mundo interno, pero nos olvidamos de nosotros mismos, y descubrí que en ese acto de darme cuenta de mí mismo, en esa conciencia de sí, había una revolución oculta. Era como descubrir por primera vez que el ser humano pudiera tomar conciencia de sí. Era un nuevo nivel de conciencia que cambiaba mi modo de ver el mundo. Recordé en algunas enseñanzas que se habla del despertar, pero siempre pensé que era una metáfora, una alegoría, pero nunca pensé que se trataba de una experiencia interna profunda que cambia el modo de estar en el mundo, y además no sabía cómo acceder a ella. La dificultad de esta experiencia es que es muy corta, es muy difícil de mantener, y mientras más lo intentas, más te das cuenta de lo difícil que es. Tal vez por ello pasó tanto tiempo desapercibida. Por ejemplo, es distinto estar atendiendo a lo que se está diciendo y seguir atendiendo, a estar atendiendo y al mismo tiempo no olvidarme de mí mismo. Sin duda que este tema nos llevaría a todo un curso de aprendizaje sobre la atención, la división de la atención, que sería muy recomendable, pero que simplemente quería mencionar el impacto que produjo en mí este capítulo 6, en el que se habla del sueño y despertar, y lo explica de este modo.
No puedo tomar por real lo que veo en mis sueños, tampoco lo que veo en semisueño, tampoco lo que veo despierto, pero ensoñando, con divagaciones. Dice, puedo tomar por real lo que veo despierto y sin ensueño, pero ello no habla de lo que registran mis sentidos, sino de las actividades de mi mente cuando se refieren a los datos pensados. En fin, tal vez un poco complicado, pero me ponía en presencia de una nueva experiencia muy reconfortante. Así vamos avanzando más y más en la meditación y práctica de lo que el libro describe, tocando temas que son muy importantes, tal vez muy amplios para desarrollar, como son el tema de la fuerza, el centro luminoso, los principios, la guía del camino interno, la proyección de la fuerza, los estados internos, la religión, la realidad interior. Se van citando una serie de temas, pero este libro está referido básicamente a la experiencia. En la segunda parte de él vemos que aparecen explicadas una serie de prácticas que permiten que todo esto que estamos comentando se pueda llevar a la práctica. Esa sería la segunda parte de él. Hay una tercera parte referida al camino, que son frases, sentencias de meditación, de reflexión, que a uno le ayudan en su vida cotidiana. Yo quisiera, llegado a este momento, aprovechar la oportunidad y tratar de compartir con todos vosotros una experiencia. Ya que estamos hablando de experiencias, hagamos una. Y vayamos un poco más allá de las palabras. Tratemos de aflojar nuestro cuerpo, ponerlo liviano. Tratemos de no tener excesivas tensiones. También nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, tratemos de aquietarlo, de calmarlo, dejarlo suave, como el que está mirando un lago tranquilamente, amablemente. Tratemos de aflojar los pensamientos, tratando de relajarlo, estar un momento cómodo, a gusto. Es una buena condición como para adentrarnos en cierto acercamiento a uno mismo. Así que voy aflojando el cuerpo, si puedo. Observo si mis emociones están suaves dentro de mí, como si estuviera en un lago, suave, sin grandes expectativas, sin cosas que tengo que hacer a futuro, sin inquietudes. Trato de estar calmo en mis emociones. Siento a mi cuerpo sin tensiones, siento a mis emociones calmamente, sin preocupaciones, y trato de pensar en gente muy querida por mí, que tiene algunas dificultades. Yo quisiera sentir a esa gente querida. Trato de sentir a esas personas y trato de imaginarlas saliendo de esas dificultades. Yo quisiera lo mejor para esa gente muy querida para mí. Yo no me ocupo mucho de que se vaya a cumplir o no mi buen deseo. No es el tema de si se va a cumplir o no mi buen deseo, sino el poder sentir ese buen deseo hacia esa persona. Ojalá, me digo, ojalá pueda esa persona realizar lo que desea. A esa persona me oriento con mi mejor voluntad. Confío en que lo que estoy sintiendo llegue a esa persona. Trato de sentir claramente a esa otra persona. Y a esa otra persona me dirijo con lo mejor que tengo. Quisiera que esta experiencia de bienestar llegara a esa o a esas personas a las que yo deseo lo mejor. Trato de sentir desde el fondo de mi corazón
una oleada de bondad que llega a esas personas. Siento en el fondo de mi corazón una gran fuerza, suave, una suave fuerza, una sentida fuerza que va creciendo. Siento que esa fuerza llega al fondo de mi corazón, que se expande desde el fondo de mi corazón. Trato de sentir y expandir esa sensación de calma, de alegría, de profundidad. Trato de expandirla a esos seres queridos, hacerla llegar más allá de mí. Queridos amigos, amigos cercanos, os deseo también a vosotros todo lo mejor. Muchas veces, al hacer esta ceremonia, esta experiencia de bienestar con amigos, familiares, compañeros de la vida, solemos pedir concretamente por la salud, por la recuperación rápida y completa de alguna persona querida que se encuentra mal. Y esto es muy bueno para esa persona y también para nosotros mismos. En mi experiencia puedo decirles que ayuda al otro, y realmente lo ayuda. Y tanto más cuanto más sean los que pidan. Y tanto más cuanto más cercanos y queridos seamos los que estamos pidiendo. No importa incluso si estamos en el mismo lugar o en distintos lugares. Y a uno también le ayuda esta experiencia, le ayuda a uno a crecer como ser humano, a abrir el corazón para que se exprese la bondad, para que se exprese el amor, para que se exprese la compasión. El mensaje de Silo es mucho más que un libro. Es el puente que puede unirnos con lo profundo. Es la llave que abre la puerta para que el espíritu humano se exprese, para que los días profundos se expresen a través nuestro y nos acompañen en la construcción de un mundo digno para todos. De ese mundo tan soñado por todos, tan querido desde siempre, la nación humana universal. Nada más y muchas gracias. In the midst of violent social upheaval, a voice ringing down from the mountains, a message of internal peace and the renunciation of violence. La no discriminación y la no violencia. Some hailed the rise of a new prophet, a healer. Others denounced him as a false messiah, a danger to youth, a threat to society. Hemos peregrinado a este paraje desolado buscando la fuerza que alimente nuestra vida, buscando alegría en el hacer y buscando la paz mental necesaria para progresar en este mundo alterado y violento. Paz, fuerza, alegría, paz, fuerza. A escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor, está en el fondo de tu corazón. Y bueno, y es la ciencia y es la justicia la que puede mejorar el dolor humano. Pero el sufrimiento humano es mental. Y el sufrimiento humano no se soluciona ni por el desarrollo de la ciencia, ni por el desarrollo de la justicia. Es un esfuerzo que tiene que hacer
el ser humano para entrar en otras regiones de la mente. Ese es nuestro tema. Held great promise, but there were also things in that book that were hard to wrap my head around. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente, medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de, usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir. But Sí. for someone so focused on questions of death and transcendence, you might expect Silo to have a lot to say about God. Tú dices a ellos. Yo lo que le digo es que él crea o no crea, perfecto. Me parece muy bien que crea o que no crea, me da igual. Pero que ese no es el tema para salir del mundo del sufrimiento y para crear un nuevo tipo de ser humano. Ese no es el tema. Eso es lo que le digo a la gente que cree. Que crea. Y si me dice que no cree, pues que no crea. Porque el tema es otro. El tema es otro. No es el tema de que cree en Dios o no cree en Dios. El tema es cómo soluciona sus problemas existenciales. Y lo existencial no se resuelve porque crea o no crea en Dios. Your life. Maybe it's something that comes to you in a dream. Maybe it's falling in love. Or perhaps an unexpected insight. A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol. Y en esa puesta de sol es como si entendiera todo, por muy poco tiempo. Es entender todo, de golpe, por muy poco tiempo. Ligado a esa puesta de sol, es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo habitualmente no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo. Pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí entramos nosotros. Al humanismo o al siloísmo, es decir, a aquello que pone en marcha Silo, como un proyecto transformador de la sociedad, del individuo y la sociedad. Y por lo mismo tiene repercusión en todos los ámbitos del quehacer social. Some say they see nothing but a chaos of changing opinions. Some of us see varied interpretations of a single vision. Nosotros que tenemos la cabeza tan cerrada, creemos siempre que la interpretación tiene que ser una. Y resulta que las interpretaciones son diversas, porque son diversos los ángulos de las personas. Y eso ocurre con el lenguaje, parece que fueran cosas distintas. En realidad es la misma historia en el fondo. Son traducciones de ese mensaje. Justicia. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo? Tú tienes que basarte en una experiencia que te cambie, que te abra el horizonte. Sin esa experiencia vas a estar dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Y nosotros es de lo que hablamos, de esa experiencia transformadora en el ser humano, que te saque del miedo, que te saque del temor, que te saque del futuro cerrado, que te abra un horizonte. And who is this strange man who presumes to tell us what we need? Hay gente que dice que tú eres un hombre como otros. Muy bien. Hay otros que dicen que tú eres un profeta. Ajá. Hay otros que dicen que tú eres un demidios, un dios, un diablo. Sí. Muchas cosas. Yo creo que la gente tiene derecho a decir todo eso. ¿Y qué? No me preocupa lo más mínimo. Que alguien diga, bueno, pero es un profeta. Y ni quita ni pone. Es una persona común. Y si el tema está en cómo puede hacer uno para salir de los problemas del sufrimiento, del dolor, de todas esas cosas.
que no tiene cómo sufrir. ¿Y qué importa que soy yo? Alone in your village, in your city, on earth, or among other infinite worlds. No imaginis que estàs encadenat a aquest temps i a aquest espai. bul xalaat ni soo deewee di nga wéy di wéet ba faw. Sí, hay mucha gente en ese momento que tiene una sensación bastante apocalíptica, con cosas van muy mal. ¿Qué te dices? Parece que todo se cayera. Se caen instituciones, se caen formas políticas. Seguramente está muy bien que se caiga, pero en las personas no, está surgiendo un nuevo sentido, una cosa muy importante. Están aspirando a otro tipo de mundo. Así que creo que vamos bastante bien y nada de apocalipsis. Eso no es así.